Este martes somos invitados a considerar la palabra de Dios no como una teoría a estudiar, como ideas o como, peor todavía, una ideología, sino que la palabra de Dios es para ser escuchada, acogida personalmente, en familia, en fraternidad, porque es una palabra personal y comunitaria y realiza lo que dice. La palabra del mismo Dios escuchada tiene la fuerza y poder oportuno para expulsar toda la oscuridad de mi vida, todo el mal de nuestra vida. Expulsa la fuerza del pecado y ese individualismo que nos mata. Nos conduce hacia un horizonte completamente nuevo. Escuchamos, por lo tanto, con esta intención, el Evangelio propuesto para este martes, tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas con amor los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. En el pueblo de Israel era la profecía lo que hacía diferente de otros pueblos que en su mayoría eran conducidos por magia, adivinación, supersticiones, sensacionalismos. Era la convicción de que Dios hablaba y habló a través de los profetas. Y no es el miedo a los demonios, como otros pueblos o ideologías pues hacen que la gente conducirla hacia la fe, ¿no? Sino que es la palabra de Dios por sí sola, tiene esa fuerza profética y que conduce al arrepentimiento y a la fe. Pues es una palabra viva y eficaz. La palabra de Dios realiza lo que dice, ¿eh? Es la palabra creadora. Dijo Dios y se hizo. Pues sigue siendo creadora, redentora, es decir, nos perdona los pecados, y santificadora, nos hace santos. Pero ha de ser escuchada, ¿eh? Es decir, tiene que haber un encuentro personal. No vale estudiarlo, saberlo, no. Y esa palabra de Dios se identifica con la palabra de Jesús. Esa palabra de Jesús, Dios venido en la carne, hecho hombre, tiene y tendrá la autoridad para perdonar los pecados, expulsar a Satanás y aniquilar definitivamente la muerte. Jesús, por lo tanto, no se presenta como un adivino, un mago, un milagrero, o desde el sensacionalismo, ¿no? Esos shows que se ven a veces, ¿no? Por parte de religiones, ¿no? Sino que se presenta con la sencillez de que con sola la palabra perdona el pecado. Con solo su palabra expulsa a Satanás. Con solo su palabra aniquila la muerte. Jesús no habla
pues lo que otros han dicho, ni lee literalmente las Escrituras, sino que habla de una palabra salida de lo íntimo, de su ser más profundo, ¿no? En su cuerpo habita la plenitud de la divinidad, nos dice San Pablo. De la experiencia de su diálogo íntimo con Dios Padre. En esa experiencia de diálogo con el Padre, una experiencia que expresa con la vida el ser y el hacer de Dios, con plena autoridad. También nosotros, en cada oración, podemos participar de la autoridad de la palabra y ser palabra de Dios. Pero hay que estar en intimidad con Dios, comulgar con Él y dejar que se transparente en lo cotidiano y así vencer cualquier mal. San Marcos nos indica cómo la gente queda impactada por la enseñanza de Jesús y su autoridad para vencer el mal. Dejémonos bien que no se queda asombrada, ¿no?, porque un demonio es expulsado, sino por esa doctrina, por esa palabra, por esa autoridad. Es que hace lo que dice. Así como el espíritu inmundo del demonio lo declara santo de Dios, Jesús lo primero que hace es hacerle callar. No quiere ser reconocido por boca de demonios, no quiere que la fe llegue por miedo a los demonios, sino por la libre voluntad de cada persona. Esto le llevará a un aparente fracaso, ¿no? Porque Jesús no actúa de una forma violenta. Y no será por eso reconocido por la muchedumbre, ni por autoridades religiosas, ni por sus parientes, ni siquiera muchas veces por sus propios discípulos. Solo por Pedro, en el Evangelio de Marcos así es, y al final por ese centurión romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando escuchamos con docilidad la palabra de Jesús, con su autoridad, surge de nosotros, expulsa lo endemoniado. Lo endemoniado es aquel que quizás ha recibido doctrinas, dogmatismos, ideologías que desvían del camino del amor infinito de Dios. De tal modo, pues, que al expulsar todo eso, nos crea una conciencia crítica ante toda vanagloria humana, ante todo intento de hacer ídolos o dioses al mundo o a las cosas de esta tierra. Ante la enseñanza de los escribas, ante la crítica de los parientes, el individualismo, relativismo moral, religioso, hedonismo, eficiencia económica, todo eso que son demonios actuales, se echan, son expulsados. Contemplemos una vez más a Jesús, cómo enseña con una palabra con autoridad. Es decir, cómo construye fraternidad.